IDEA es una organización de expresidentes de España y de América Latina, y a nombre de estos expresidentes envían un documento a Andrés Manuel López Obrador para pedirle que no invite a Nicolás Maduro a la toma de posesión. ¿Recuerdan hace apenas unos días, fue a inicios de la semana, de pronto en la Cámara de Diputados los panistas lograron meter a la orden del día la discusión, fue hace 2 días, la discusión del por qué Morena invitó a Nicolás Maduro a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador? Morena, como es mayoría, Morena y sus aliados lograron sacar de la orden del día esta petición de discusión del PAN, y mandaron a comisiones ese tema. Es decir, sí se va a discutir, pero se va a hacer en comisiones, en cortito, comisiones de relaciones exteriores. Inconformes, los panistas se subieron al pleno con estas pancartas que dice: Maduro, no eres bienvenido. Hasta allí murió el asunto, hasta allí quedó. Todos decían, ¿por qué los detractores de López Obrador dicen, ¿por qué lo invitaron? La gente de López Obrador dice, se invitó a absolutamente todos los mandatarios, a todos los jefes de Estado, y el que Maduro haya aceptado, bueno, pues es su problema. La invitación, no discriminamos. Es lo que dice en su defensa el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Parecía que allí había quedado el asunto en mero tomar la tribuna, etcétera, pero de pronto nos enteramos de este tweet. Él es la cuenta de Andrés Pastrana y tuiteó lo siguiente: expresidentes solicitan respetuosamente de los presidentes electos. Está como que muy raro, ¿no? Expresidentes solicitan respetuosamente de los presidentes electos de México y de Brasil, Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro, cuyos estados son miembros del Grupo de Lima, ser consecuentes y mantener el cumplimiento de los compromisos adoptados dentro de este sobre Venezuela. Se lo pone ahí como abreviado. Este es el documento que ha presentado. Él fue presidente de Colombia de 1998 al 2002. Tuiteó esto, lo tuiteó ayer, y vemos el documento aquí general del que habla. ¿De qué se trata? IDEA es una organización de expresidentes de España y de América Latina, y a nombre de estos expresidentes envían un documento a Andrés Manuel López Obrador para pedirle que no invite a Nicolás Maduro a la toma de posesión. El tema lo han logrado colar a un ámbito internacional, si bien en cuanto a expresidentes se refieren. Vamos a revisar el documento y quiero que pongan atención al final, porque ahí viene también unos nombres sorpresa. Voy a hago grande el documento, quito el rostro y ahí estamos. Y dice lo siguiente: los ex jefes de Estado y de Gobierno de Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, a propósito de la situación de Nicolás Maduro Moros, quien ejerce de facto el gobierno de Venezuela, hacen constar lo siguiente. Y ya dicen: el 8 de agosto del 2017, el Grupo de Lima, mencionan los países que lo integran, ahí está incluido México, condenaron la ruptura del orden democrático en Venezuela y la negativa de su gobierno al suministro de atención humanitaria y médica al pueblo venezolano. Punto 2. El 13 de febrero del 2018, el mismo Grupo de Lima respalda la decisión del gobierno peruano de retirar la invitación a participar en la Cumbre de las Américas a Nicolás Maduro, por todo el contexto que ya mencionaba. Continuamos. Dice el 8 de... bueno, no, ya estamos en el 3. El 14 y el 21 de mayo del 2018, dicho grupo, estamos hablando del de Lima, con la participación de España y Estados Unidos, reunido en México en la primera fecha, declaran que Maduro Moros ha violentado la institucionalidad democrática, denuncian la convocatoria de un proceso electoral ilegítimo y carente de credibilidad, que exigen suspender, y al efecto, en la última fecha, no reconocen la legitimidad del proceso electoral desarrollado. Me brinco, ahí está si quieren leer el documento completo. Bueno,
Pueden poner pausa y continuar leyéndolo. Punto 7, por ejemplo. Dice, en sentencia del 29 de octubre del 2018, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ilegítimo en el exilio, ha condenado a Nicolás Maduro por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, imponiéndole una pena de prisión de 18 años y 3 meses. Ya ponen, en consecuencia, solicitan respetuosamente de los presidentes electos de México y de Brasil. Recordemos que acaba de ganar Jair Bolsonaro la elección de Brasil como presidente del país. Solicitan respetuosamente a Andrés Manuel López Obrador y a Jair Bolsonaro, cuyos estados son miembros del Grupo de Lima, ser consecuentes y mantener el cumplimiento de los compromisos adoptados dentro de este sobre Venezuela. Punto 2. En consecuencia, solicitan evitar la presencia en sus tomas de posesión de Nicolás Maduro, condenado por la justicia legítima venezolana e investigado por la justicia penal internacional. Como lo declara el gobierno electo de México, sus relaciones de amistad son con todos los pueblos del mundo y el pueblo venezolano al que ya no representa Maduro. Ha sido víctima de este y su régimen, que han transgredido las más elementales normas universales de humanidad. Con fecha del 6 de noviembre, estamos hablando de un documento que es de hace 2 días, que fue enviado a Andrés Manuel López Obrador y que ayer nos empezamos a dar cuenta, nos empezamos a informar acerca de o se empezó a divulgar, empezaron a hacer público este documento. Los que firman, y ahí van los detalles: expresidentes: Óscar Arias de Costa Rica, José María Aznar de España, Nicolás Ardito de Panamá, Belisario Betancur de Colombia, Enrique Bolaños, Nicaragua, Felipe Calderón de México, Laura Chinchilla Miranda, Costa Rica, Alfredo Cristiani de El Salvador, Fernando de la Rúa, Argentina, Vicente Fox de México, Osvaldo Hurtado de Ecuador, Luis Alberto Lacalle Uruguay, Jorge Jamil Maguad Ecuador, Mireya Moscoso Panamá, Andrés Pastrana Colombia, Jorge Tuto Bolivia, Miguel Ángel Rodríguez Costa Rica, Álvaro Uribe Colombia y Juan Carlos Guasmoy Paraguay. Como ven, entre los firmantes tenemos ni más ni menos que a Felipe Calderón y a Vicente Fox. A colación, estaba preparando el Caporal Matutino y me comparte uno de ustedes, uno de los seguidores, esta fotografía de Vicente Fox. Me lo compartió Diabludo, de Vicente Fox con su esposa y en aquella ocasión Chávez. Bueno, así las cosas y así la presión de los expresidentes, de algunos expresidentes de España y de América Latina, y en este caso en contra de Andrés Manuel López Obrador, para que retire la invitación a Nicolás Maduro. Y está también Felipe Calderón, quien por cierto ofreció hace unas horas una entrevista en Radio Fórmula, si mal no recuerdo fue con Ciro Gómez Leiva, en donde dijo Felipe Calderón que va a aprovechar la asociación de su esposa, Margarita Zavala, para que se haga un partido político. Bueno, Felipe Calderón, quien sigue siendo panista, apoyó a un candidato presidencial que obviamente es su esposa, pero que no es panista, y que en los estatutos del PAN establece que quien apoye a un candidato que no es de su partido debe de ser expulsado del mismo. Y a él no le iniciaron un proceso de expulsión como si lo iniciaron contra otros. Ahora quiere hacer, siendo panista, otro partido político, aprovechando lo que ha trabajado su esposa, lo que trabajó con miras durante su aspiración a la presidencia de la República. Vaya personajes los que están incluidos en este exhorto a Andrés Manuel López Obrador, que si bien en México pudieran no ser tomados en serio, ahora lo hacen con el respaldo de diversos expresidentes iberoamericanos. ¿Qué opinan sobre el tema? Bueno, los leo. No olviden dejar su opinión, reventar el botón de like, suscribirse, seguirme en el resto de las redes sociales y compartir este video a quien más confianza le tengan. Agradezco a quienes ven el Caporal a cucharadas.